Listo. Entonces, hoy vamos a ver maquetación en HTML y CSS. Bueno, mi nombre es Sara Cubillos, voy a ser su monitora este semestre. Empezamos con HTML. Esto no es un lenguaje de programación, valga aclararlo. Eh, el contenido que vamos a ver es qué es exactamente HTML, los usos que se le dan, la estructura que tiene cualquier página que tenga HTML y los pros y los contras. Entonces, como les decía, no es un lenguaje de programación, sino que sus siglas significan lenguaje de texto de marcaciones, o sea, es como tags. Se utilizan tags para hacer de la página web una estructura básica. Básicamente eso es HTML, como lo que hay por debajo en estructura, son para las palabras que se ven en una página web, las tablas, si de pronto hay botones, o sea, cositas así como, por ejemplo, lo que nosotros vemos en los navegadores que tienen como iconos, de pronto las fotos, pero todo es muy por debajo, o sea, lo más básico. Los usos que se le dan, pues el principal es el desarrollo web, em, donde se utilizan pues los textos, como les decía, los hiperlinks que nos llevan a otras páginas y los files como de media, o sea, las imágenes, los audios o incluso videos. También se usa para la navegación en Internet, donde los usuarios pueden navegar, insertar links entre páginas y para la documentación web. Entonces, acá se organizan como los formatos de los documentos, algo parecido como un Microsoft Word. Esta es la estructura básica de una página HTML. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Antes de este HTML, lo que va usualmente es un doctype. En esta parte de HTML se le pone, pues, si de ser necesario, el lenguaje, si es en español o en inglés. Y esta partecita de head es lo que va a ir en el encabezado de la página. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo acá tengo todas estas páginas, ¿cierto? Entonces en el head es donde va esto. Por ejemplo, va este icono y van, por ejemplo, acá debería decir, por ejemplo, Excel. Entonces eso es lo que va en un head, como todos esos títulos que manejan las páginas web para que se diferencien una de la otra. Eso es lo que le da como la presentación. Por su parte está el body, que es como el cuerpo que se le da ya a la página web como tal, y dentro del body ya va todo el resto del código. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tag de imagen, entonces se caracteriza por eso. Esos tags son los que nos permiten decir, ah, no, yo quiero un título, yo quiero una imagen, yo quiero poner una tabla. Entonces, por ejemplo, para una imagen, el tag sería IMG. Luego del tag va los atributos asociados a ese tag. Entonces, en nuestro caso, para esta imagen, se le da un atributo de source, que en nuestro caso sería CRC, y ponemos logo.jpg. Y esta sería como la dirección en la que yo tengo guardado localmente una imagen y se muestra a partir de darle esta ruta que va a seguir. Y este otro atributo, que es alternativo, en su sigla sería LT, y por ejemplo acá está la palabra logo. Entonces, en caso de que la imagen no me cargara, porque también hay
No sé si esto sea una buena programación o no, pero hay personas que usan, por ejemplo, en vez de algo que está local, por ejemplo, un redireccionamiento de una imagen. Entonces, yo no tomo esta imagen de mi computador, por ejemplo, o de mi código, sino que lo estoy tomando de la web. Y digamos que esa web por X o Y motivo se cae, entonces en caso de que esa imagen no me cargue, ahí va a aparecer un texto que dice logo. Lo ideal es que sea muy descriptivo, con las variables, con todas las palabras que se utilicen, tanto para que ustedes se guíen como desarrolladores, como para el usuario. El usuario lo que se busca es que tenga una claridad de lo que está usando. Entonces, esta es como la estructura como tal del HTML. Em, Como les decía, pues esto es lo que contiene toda la página. El head contiene normalmente los metadatos, los estilos CSS. Mm, lo que se recomienda es que el CSS esté separado del HTML y también puede ir un JavaScript code que también debería ir separado. O sea, lo ideal es que todo se separe, porque si vos tenés una clase HTML que lo tiene todo, después de hacerle un debug a eso o llevarlo a esto de estructurarlo y que crezca más, es más difícil de manejarlo. También hay otro atributo title que contiene como el título que se va a ver en la barra de navegación como les mostraba o en los resultados de búsqueda, que también hay una parte en la que nosotros podemos decirle unas keywords y en ese caso esas keywords van a loguearse o van a estar ahí para Google. Entonces, que un usuario busca, por ejemplo, Facebook, e inmediatamente esa página de Facebook debe tener ese keyword para que aparezca ahí en las páginas de Google. También tiene un body, que es como el main, por así decirlo, y estos atributos o estos componentes son visibles. O sea, esto es todo lo que va a ver el usuario como tal. Por acá hay una paleta de colores en hexadecimal que utiliza HTML, pero ahorita cuando estemos codificando se van a dar cuenta que ni siquiera es necesario que nos aprendamos como estos códigos porque en CSS manejan bien la paleta de colores, pues simplemente con un clic podemos buscar qué es lo que queremos. Los pros de HTML es que son como amigables, es un lenguaje de marcación amigable para las personas que están comenzando a programar. Es limpio, es consistente y tiene una curva de aprendizaje que es como suave, pues es fácil de manejarla. En soporte tiene, como es tan usado, pues todas las páginas empezaron con HTML y de hecho todas como que tienen esa estructura como tal por debajo. Entonces hay mucho soporte en la web. Por cualquier problema que tengas, ya una persona tuvo ese problema y vas a encontrar la solución. Es accesible, es open source, entonces es completamente gratis y corre nativamente en todos los buscadores. O sea que tú uses Chrome, Opera, Firefox, es completamente compatible con todos. Es muy flexible, entonces es fácil de integrar con el backend, como el PHP, con el Node.js. Los contras es que es estático y normalmente los estáticos ya pasaron ya hace mucho tiempo, pues eso ya no se usa. Entonces, las páginas estáticas ya es algo como que ya no manda en el mercado, pero es como se le da una prioridad a que se entienda el HTML porque primero necesitamos ver las bases para avanzar como con las librerías de React, para pasar a Angular, o sea, para empezar a usar esas verdaderas tecnologías de punta que se están usando ahora, es importante conocer las bases. Entonces, si tú quieres hacer una funcionalidad de este HTML, puedes usar JavaScript o un lenguaje backend como PHP. Es una página separada, entonces esta página pues es individual, incluso pues
a pesar de que los componentes sean los mismos. O sea, tú siempre vas a tener un index que va a ser independiente al resto de cosas que hagas. Y la compatibilidad de los browsers, o sea, de los buscadores, es que puede que no sea como lo más actual, entonces puede que tal vez se tengan problemas. O sea, a pesar de que se utilizan en todos los buscadores, puede que haya problemitas ahí con lo que tú quieres crear. ¿Cómo está relacionado HTML, CSS y JavaScript? Básicamente, el HTML es donde tú añades los textos y creas esa estructura, ese contenido, más que todo de textos, de lo que va a llevar toda la página. Pero si tú solamente utilizas HTML, eso te va a quedar desordenado, feo, pues básico. Entonces, por eso va de la mano con el CSS, que ya les voy a explicar un poquito al respecto, y el JavaScript para crear ese contenido web que sí es más bonito, que es más amigable con el usuario. Y la otra parte, CSS, como les decía, es el responsable de los estilos. Por ejemplo, el background, o sea, el color de fondo que va a estar en la pantalla, los colores, los layouts, los espacios que hay entre los objetos, las animaciones. Y la JavaScript lo que se encarga es de que esta página no sea estática, sino que sea funcional. Entonces, que si yo le quiero dar movimiento a las imágenes o cositas por el estilo, como sliders, o sea, para irme de arriba a abajo, de un lado a otro, o que salgan como pop-ups. Cuando le doy clic, inmediatamente se me abre una imagen, o las photo galleries, que es como cuando se pasan constantemente imágenes como de un lado a otro. Entonces, por ese lado, listo. Eso por la parte de HTML. Ya por la parte de CSS, vamos a ver lo mismo. ¿Qué es? Los usos, los pros y los contras y cómo funciona. Entonces, CSS quiere decir que es un estilo de cascada. O sea, es como un lenguaje que va como cubierto, por así decirlo, eh, eh, y que ahorita vamos a ver por qué se le dice cascada, pero en realidad es como que vos tenés una clase y a esa clase le vas a dar un montón de atributos para que le den ese estilo a lo que tú le quieres dar a cada componente. Entonces, por eso se llama cascada. Los usos que se le da al CSS es para crear reglas, para mostrar información, guardar comandos, entonces lo que son fuentes, colores, tamaños. También se pueden crear como formatos para hacerle una experiencia más agradable al usuario, que es lo que estamos buscando. Los pros es que tiene una separación de estructura en la presentación, o sea, vos vas a tener un archivo de HTML con todo lo básico y aparte vas a tener otro archivo de todos los estilos. Cosa que si quieres cambiar una cosa a la otra, que no tengas que tocar todo el código, sino o te vas al HTML o te vas al CSS. Tiene una consistencia y una mantenibilidad, también una eficiencia en el rendimiento y al igual que HTML tiene una flexibilidad y un control donde tú puedes personalizar y modificar todo esto, los componentes, colores, márgenes también, tamaños, diseños, etcétera. Los contras es que es una curva de aprendizaje empinada, o sea, es demasiado lo que hay que estudiar para comprender detrás de lo que hay con cada color, para que se vea un botón abajo de otro, que esto no me funciona bien, entonces hay que ver como muchas cosas para entender realmente cómo funciona. La compatibilidad entre
navegadores, al igual que el HTML, puede que en una página se te vea bien, pero que te cambiaste a Chrome y se te va a salir. O en esto también debemos ser muy cuidadosos con el diseño responsivo, porque podemos hacer una página súper hermosa en un computador, pero a la hora de verlo en un celular cambia todo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. La especificidad y la herencia, porque en el HTML, todo lo que está dentro del body van a ir como, algunas clases van a ser padres y otras van a ser hijas. Entonces, en ocasiones, entender esa jerarquía puede que sea un poco confusa, porque normalmente todo se hereda del padre. Entonces, si tú le das un atributo equivocado a esa clase padre y la hereda el hijo, puede que no lo entiendas muy bien por qué está pasando eso y es un poquito como complicado de manejar por esa parte. Y las limitaciones que hay en la maquetación. ¿Cómo es este lenguaje? La estructura es que tú tienes un selector P, una clase, esa clase, el nombre de la clase tú se lo vas a dar desde el HTML. Y como ese HTML está llamando al CSS, ya este P va a ser la clase que tú estás manejando. Entonces abres como unos corchetes y ahí atributo por atributo le vas a dar el estilo que tú quieres para cada clase. Entonces haces una declaración que consiste en una propiedad, en este caso hay un color y le das un valor. Por ejemplo, azul. Que le quiero también añadir al texto algo. Entonces le das una propiedad, en este caso font family, que es propiamente como el estilo del texto que vas a utilizar y le das un valor. Entonces, por ejemplo, Avenir. Mm, porque, pues, por así decirlo, puedes utilizar, por ejemplo, Arial y así, o sea, como esa es la estructura, propiedad, valor siempre y cuando esté dentro de eso. Y también a tener en cuenta es que esta clase yo se la puedo dar también a otras clases también, en caso de que quieras intercalar o que varias clases tengan como cosas compartidas, puedes ahorrarte código, por así decirlo. Em, por acá hay unos ejemplos del uso de HTML y CSS juntos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una línea de código en HTML que dice P, esta declaración P hace referencia a un párrafo. Entonces acá como el texto dice, soy un párrafo, entonces en la página se va a mostrar ese texto que está dentro del tag P. Y si yo lo tuviera solamente el HTML, me saldría esto negro. Pero entonces en el CSS yo le digo a esa propiedad, a esa clase P, yo le voy a dar un color azul y le voy a dar un font family a venir. Entonces ya me transforma el tipo de texto y me da ese color azul que yo quiero. Básicamente así funcionan estos dos lenguajes. Y esto es lo que vamos a hacer para construir una pequeña vista de la página de vuelos, que fue lo que hicimos en Figma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este P, o sea, un párrafo, pero acá ya le estamos dando el nombre a una clase que se llama MyClass. Tiene este texto yo también y hay otra clase, pero en este caso ya no se llama por clase, sino por ID y le damos ese atributo, o sea, ID igual a MyID y el texto. Entonces, ¿qué hacemos en CSS? A esta MyClass le damos ese color y ese tipo de texto y a este ID le vamos a dar otro color rojo y otro texto. Eh, les mostré esto porque, como pueden ver, hay dos maneras diferentes de referirnos a las clases. Entonces, en el caso de que sea una clase, se llama en CSS con punto y la clase. Y en el caso de que sea un ID, se llama con numeral y el ID.
Si fuera algo propio de HTML, por ejemplo, el P, miren que acá no se llama ni con punto ni con numeral, sino que es algo propio que tú no tienes que añadirle nada. Esto también pasa con las H1, con los table. Estos se llaman de esta manera, o sea, simplemente el tag. Mientras que con una clase lo llamas con punto y con un ID lo llamas con el numeral. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no siendo más, vamos a empezar con hacer el código. Entonces nos vamos por acá a documentos y creamos una nueva carpeta. Puede ser, por ejemplo, en esta parte de documentos y que esto se llame, no sé, pongámosle ejercicio HTML, CSS. Listo. Entonces esta carpeta, eh, lo que, lo que podemos hacer desde acá sería podemos crear las clases desde acá o desde Visual Studio. Entonces, por acá le damos en abrir con Code. Les recomiendo esta herramienta, pues para mí Visual Studio es como la herramienta más flexible en cuestión de la codificación y en cuestión de extensiones. em, yo, por ejemplo, para el HTML y el CSS, bueno, si nunca han trabajado con esos dos lenguajes, pues primero hay que descargarlos para que el compilador reconozca los lenguajes. También hay una extensión. Esperen, yo les muestro por acá. Tengo esta HTML boilerplate, que es básicamente como un generador de código. Entonces, por ejemplo, acá ponen el HTML y ya me genera inmediatamente ese doctype y me va sugiriendo como los elementos que tiene HTML. También está el HTML CSS Support, que, bueno, este no recuerdo haberlo utilizado. También está este HTML Format. Básicamente todas estas extensiones sirven como para que cuando vos estés codificando te salgan sugerencias de lo que existe y que ya sepas manejarlo como tal. Bueno, eso por ese lado de las extensiones. Entonces por acá nos vamos a esta parte de acá y vamos a crear una clase, la típica index.html. Así normalmente se trabaja el HTML, o sea, esa es como el main, por así decirlo, es normal que se llame así. Empezamos con el doctype. Estos son como estándares que se usan como tal. HTML, le damos el lenguaje, en nuestro caso pues español. Y por acá vamos a crear lo que es el head, que es la cabecera. Dentro de esa cabecera, ¿qué va a ir? Listo. Entonces lo primero es que le vamos a dar este charset UTF-8. Esto es utilizado como la, para que soporte lo que puede ser de pronto una ñ, una tilde. Para eso se utiliza ese UTF-8. Esto también como por estándar se le va a dar el name, un viewport. Recuerden este nombre porque con este nombre vamos a utilizar muchas cosas de estilo en CSS, ese viewport.
el contenido, content. Entonces se le da un ancho y se le dice que va a ser igual al ancho del dispositivo. Y dentro de esas comillas también le vamos a decir que tenga una escala inicial de 1. Listo. Por acá le vamos a poner el título, que es donde va a ir eso que queremos que se muestre en la página web. En nuestro caso, pues sería reservaciones de vuelo. Y vamos a relacionar esta página HTML con el style sheet, o sea, lo que va a ser el CSS, que le va a dar el estilo a esta página web. Style sheet y le vamos a dar un href. Este href es utilizado para direccionar. Entonces ya inmediatamente ya nos lo vamos a conectar con la clase que ahorita vamos a crear, que es styles.css, que normalmente para CSS se usa también ese nombre, styles. Listo. En la parte del body, vamos a tener div, que es este tag div. Sirve como si fuera un separador. O sea, si yo quiero crear como varias clases, una que sea como un botoncito, otra que tenga, pues, no, que yo quiero tener como un componente que esté lleno de textos, eso sirve para separar cada cosita, para darle un orden. Entonces, vamos a crear una clase que se llame container y esta es la que va a contener toda la página. O sea, esto es lo que va a darle como un... Esperen, yo les muestro un poquito de lo que vamos a crear para que tengan un poquito de contexto. Básicamente sería algo como esto. Entonces va a tener un rectángulo, por así decirlo, vertical. Acá va a haber un círculo donde debería ir una imagen, un texto. Eh, Creo que en nuestro caso van a haber como 2 o 3 botones. Va a haber una slide bar con reservas y va a haber una tablita con 7 columnas y las filas pues que le pongamos. Entonces, en esta parte, el container va a ser esto. Va a contener todo lo que hay dentro de esto. El rectángulo vertical va a contener el círculo, el texto y va a contener estos 2 botones. Ese va a ser el container. Listo. Entonces, dentro de ese div, vamos a hacerle otro div y a ese lo vamos a llamar vertical rectangle, porque como pudieron ver en el Figma, solamente hay un rectángulo vertical. Pero ya saben, chicos, que pues a la hora de programar bien, de calidad, pues esto debería tener otros nombres más dicientes, otros nombres como más acertados a la hora de programar, ¿cierto? Esto porque es un ejemplo, pues. Listo. Dentro de este div, o sea, dentro de este rectángulo, como vieron, está todos los elementos, lo que es el círculo. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Una clase que se llama div class sidebar doc. Y les voy a explicar por qué existe esta clase. Básicamente, esta clase, yo creo que en este no se ve, pero yo tenía otro Figma que sí me muestra qué es lo que vamos a hacer en realidad.
está por acá, en esta parte de acá. Como pueden ver, en esta parte de acá, este rectángulo va a tener esos componentes, pero como pueden ver, estos tres componentes están cercanos, mientras que este botoncito está por allá abajo. Entonces, por eso yo voy a crear una clase que se llame sidebar top, que va a contener estos tres elementos, y otra clase que va a ser como sidebar bottom, que solamente va a tener este botón. Y ahorita les voy a explicar por qué hice esa separación de dos clases. Listo. Entonces, en esta clase sidebar top va a ir otro div que se refiere a el círculo. ¿Por qué estoy separando todo por div y por clases? Porque yo puedo necesitar darle un estilo diferente a todo. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es que tú separes las cosas por clases, porque si dejas todo con una sola clase, ya separar eso, pues va a ser más engorroso. Listo. Por acá entonces vamos a tener un H3. Ah, bueno, ¿en qué consisten estos H? Los H son los elementos. Entonces, mientras más pequeño sea el H, más grande va a ser el elemento. Entonces, un H1 es el título más grande que puede tener una página web. Y tienen una escala hasta el 6. Entonces, este H6 es la letra más pequeñita que va a utilizar el HTML. Listo. Entonces, en nuestro caso, como necesitamos un texto, pero no tan grande, pues le damos esta escala de H3 y dentro de este H3 va a ir Blancanieves, que ese sería como el usuario que va a ver esa vista del perfil. O sea, sería esta parte de acá. Listo. Y va a tener dos botones. Entonces, la etiqueta button sirve para crear ese botón. Le damos una clase que se llama circular button. Es muy diciente, la verdad, que sabemos que esos botones son pues circulares, pero puede que necesitemos después un botón para borrar algo, otro botón que me guarde algo. Entonces, debería llamarse pues de otra manera, pero por este ejemplo, pues se va a dar de esa manera. Listo. Entonces, dentro de este botón va a estar este texto mis reservas y en este otro botoncito va a tener reservas mundiales. Listo. Acá se cierra este div y vamos a crear esa otra clase que les dije que va a ser el sidebar button, o sea, la clase de abajo, el que solamente va a contener el botoncito que está por la parte de abajo del rectángulo. Listo. Entonces, dentro de esto, pues sabemos que solamente va el botón. Le damos también este nombre de circular button. De hecho, yo me puedo copiar todo esto. Y en este texto le vamos a decir que vaya a cerrar sección. Entonces, por ejemplo, para una buena práctica, estas clases deberían llamarse botón cerrar sección, botón reservas mundiales, botón mis reservas, porque después de hacer este front, estos van a tener unas funcionalidades y van a guardar cosas. Entonces, sí es bueno pues hacer la práctica con las clases muy dicientes. Bueno, eso por esa parte. ¿Qué vamos a tener después? O sea, fuera
este div me está cerrando el vertical rectangle. Entonces, ya lo que vamos a tener es esta parte de acá. Ya lo que vamos a hacer es este encabezado de mis reservas y la tabla. Entonces, creamos un main. Y dentro de este main, ¿qué va a haber? Entonces, primero, un div que contiene a la clase horizontal rectangle. Dentro de ese horizontal rectangle va el texto de mis reservas, entonces le damos un H2, mis reservas. Fuera de esto, porque miren que ya pues no hace parte de esto, sino que ya la tabla es otra cosa. Entonces, fuera de este div, creamos otro div que va a tener la clase table container. Listo. Y dentro de esto, entonces vamos a tener una etiqueta table que es propia para la tabla. ¿Y cómo la vamos a manejar? Entonces, hay un tag que se llama TR. Y este tag, ¿qué es lo que va a contener? Todas las columnas. Entonces, por acá, la manera de comentar en HTML es el signo de admiración, dos guiones, y acá le decimos que son columnas. Acá vamos a hacer las columnas. Entonces, para cada columna va a haber un tag llamado TH, y dentro de ese TH, pues, van a ir todos los nombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces tenemos flight number, origin, destination. Entonces vamos copiando flight number, recordemos que son como 7 columnas, entonces ya de una vez hacemos las 7. Listo. Entonces acá tenemos el origin, destination. Esto ya es cuestión pues como de darle ese sentido a la página, de dónde sale, a dónde va a llegar, la fecha, bueno, el nombre del pasajero y la fecha de reservación. Listo. Eso por ese lado. Y para las filas, entonces debajo de este TR creamos otro cuerpo que se llama TR y ya no vamos a tener esta etiqueta TH, sino que le vamos a dar una etiqueta TT. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, no, por ejemplo, mi número de vuelo es el PIB 12, o sea, vendría siendo esto. PIB 12, Madrid, Medellín, las dos fechas de partida y de llegada. Entonces, para 7 columnas, pues va a haber una fila con otras 7 columnas respondiendo a eso. Ay, listo, entonces PIB 12, Madrid va
partir de Madrid voy a llegar a Medellín. Le damos una fecha. Por ejemplo, esta. Le damos otra fecha de llegada. El nombre del pasajero y la fecha de reservación. Listo. Ya, entonces por acá le ponemos otro comentario de que pues si se necesitan más filas, se van a añadir, ¿cierto? Y ya, ahí tenemos toda la estructura de HTML para construir esta página que les estoy mostrando en Figma. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces le damos en Control C y van a ver, por acá yo le doy que me abra pues con el navegador Opera y miren lo que pasa. No tenemos nada. O sea, tenemos puro texto, tenemos los tres botones, que por cierto pues no me hacen nada, claro está. Está el encabezado de reservas y la tabla, y ya, pero no hay una estructura, pues no hay nada más allá que una estructura, ¿cierto? Entonces ya lo que vamos a hacer es darle vida a esta página con el CSS. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto por acá no era. Bueno, entonces vamos a crear una plantilla llamada styles.css y dentro de esa styles le vamos a dar unos atributos a toda la página. Entonces, empezamos por el body. ¿El body qué va a tener? Vamos a darle un margin de 0, margin de 0, le damos un padding de 0. ¿Qué es un margin y qué es un padding? El margin es la margen que se utiliza. O sea, si yo no le doy un margin de 0, esta página, pues acá no se puede ver todavía, pero la página me quedaría como aislada, o sea, me quedaría como con un hueco por encimita, un huequito que me va a hacer ver la página fea. Entonces, por ello se utiliza esa estructura. El padding, esperen, yo les muestro un poquito al respecto. Por ejemplo, le damos acá en esta parte de inspeccionar elemento para que tengan un poquito de contexto. Por esta parte derecha. Y miren, estos son los atributos. Entonces, el margen es lo que yo hago para que se separen los textos exteriores. Este es el margen. Un border y el padding es lo que yo hago o lo que yo utilizo para que ese elemento quede en el centro del elemento del container. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, este Blancanieves, miren que como yo no le he dado un margen de 0 en el CSS, miren lo que yo les decía, ese blanco que está encima de Blancanieves viene por defecto. Entonces ya cuando le decimos, ah, no, porfa, dale un margen de 0, o sea, bórrame esa margen, entonces ya Blancanieves pasaría a quedar en esta parte del borde de la página web. Listo. Entonces le doy un padding de 0 para que no quede tan poco centrado. ¿Qué más le vamos a dar?
Le damos un font family, donde yo le puedo literal escoger la familia de letras que yo quiera. Entonces ya vienen como unas plantillas prediseñadas, pero en este caso pues utilicemos esta, por ejemplo, Arial. Eh, bueno, le vamos a dar un color de fondo, un background color, y ahí ya me están dando esa gama de colores. Entonces pasa algo y es que yo estaba haciendo pues esta maquetación con un compañero que tenía el acceso al CSS que estábamos haciendo en Figma. Entonces yo ya tengo los hexadecimales, pero en caso de que ustedes quieran colores personalizados, pues pueden buscar esa gama de colores. En mi caso ese color, este, es un azul hermoso. Se llama así F5, F5, F5 y le damos un ancho de 100 BW. ¿Qué quiere decir esto? Viewport weight. O sea, no lo vamos a manejar en la escala de píxeles, sino de la vista que tenga el usuario, porque puede que tenga una vista como o sea, esto se refiere a toda la pantalla, que coja toda la pantalla, el 100% de toda la pantalla. A eso se refiere. Un height de 100 VH, o sea, viewport height, que eso era lo que les decía que tengan en cuenta acá. En esta página le estamos dando este viewport. Miren, entonces ya con eso utilizamos pues eso y le damos un display flex, que lo que nos va a permitir este display flex es que los atributos o estos componentes se separen. O sea, no sé por qué se me atraviesa acá esta cosita de control. Mm, pero en esta maquetación de Figma podíamos ver, bueno, esta parte de, esperen un momentico. Epa, en esta partecita de Figma, básicamente lo que se logra con este display flex es que yo puedo ordenar las cosas como quiero. Ah, no, que yo quiero este elemento debajo de este, o yo quiero este elemento al lado del otro. Eso se logra con ese display flex. Entonces, en nuestro caso, vamos a ir guardando y vamos a ver qué cambios se van a ver en la página. Entonces, yo ya recargo y miren ya lo que pasa. Ya hay un color por debajo de fondo, que es como un azulito que me está encapsulando todas estas clases que tengo aquí. Listo. Entonces ya vamos a tomar esta clase container, que es este rectangulito de acá. Este de acá. Este va a ser el container. Entonces, ¿qué atributo le voy a dar a eso? Le voy a dar un margin, lo mismo, margin y padding de 0. Y ahí van viendo que hay cosas que se parecen, ¿cierto? E igualmente, como yo ya le di este margin y padding de 0 al body, y como es el padre de todos, pues los hijos van a heredar ese margin y padding de 0. Pero bueno, le vamos a dar un background color. Este color se llama C0, C6, FF. Y ya esto nos da un azulito muy bonito también. Le vamos a dar un width del 100%. Esto para que nos ocupe toda la pantalla en cuestión del alto. Y le damos un display flex.
Entonces ya con esos atributos, ya la página me está tomando ya, eh, le está dando ese color más bonito a todo. Y miren que antes de que yo le diera ese atributo, esto estaba debajo. Mis reservas y la tabla estaban debajo de esto. Y ya como le di ese atributo de display flex, ya se me está mostrando uno al lado del otro. Eso es lo que logra ese atributo. Ahora vamos a tomar esa clase de vertical rectangle, o sea, el rectángulo vertical que les había mostrado ahorita. ¿Y a esa clase qué le vamos a dar? Listo, un background color. ¿Cómo se llama este color? FFAFF. Se puede copiar en minúscula o en mayúscula. Ese me da un rosado bonito, un rosado pastel. Pero miren, chicos, que ni siquiera es necesario buscarlo. O sea, ustedes pueden desplazar esto y ya me va a dar como lo que yo quiera. O sea, no hay que irse como a una librería o buscar algo. O sea, en CSS en cuestión de la paleta de colores es muy flexible por esa parte. El width se lo vamos a dar de 360 píxeles. Bueno, no deberíamos utilizar un número fijo, pero en este caso pues se lo vamos a dar. ¿Y qué le vamos a decir con eso? Y les voy a dejar acá el comentario. Este, este width se encarga como de modificar este ancho, el ancho del contenedor. Entonces, cuando se usa el Figma en modo bueno, de desarrollador, uno puede ver qué dimensiones tiene. Entonces, por este caso, le damos ese tamaño fijo, porque como pueden ver, esto, bueno, yo sí puedo ver algo. Y es que en esta parte del rectángulo, para esta parte del rectángulo, lo tengo por acá, yo creo que es este. Mm, Bueno, debía nombrar como mejores los colores, los componentes, pero cuando yo le doy clic como a cada cosita que yo necesito, me muestra qué tamaños tiene. Entonces, a partir del Figma, pues yo me guié pues para decirle que yo quería ese ancho de 360 píxeles. Bueno, le damos ese display flash para lo mismo, para que se alineen esos componentes como yo quiero. Le damos un flex direction, o sea, una dirección de column para que esto que nos está pasando acá, que es uno al lado del otro, o sea, se está viendo como una fila. Cuando yo le di el display flex, ya esto se me va a convertir en una columna. Entonces eso es lo que yo logro con ese flex direction column. Y un justify content de space between. O sea, todo lo que va a estar dentro de este vertical rectángulo, o sea, lo que son estos tres botones, van a tener esas propiedades. Entonces, ¿qué pasa con esas propiedades? Básicamente, cuando yo le doy un display flex, es que estos botones ya no se me van a mostrar uno al lado del otro, sino que ya yo voy a poder ponerlos uno debajo del otro. Cuando les doy esa flex direction de column, ya se me ponen debajo, y cuando le doy un justify content space between, le estoy dando un espacio entre los botones. Entonces ya cuando guardamos esto, ya me está diciendo que
hay un rosado y que ahí se está separando estas dos clases. Entonces, por acá estaría esta clase de arriba, que sería el sidebar top, y esta parte de abajo, que es el sidebar bottom. Entonces ya se me están separando como yo quiero. Ahí ya tenemos esa estructura inicial, por así decirlo. ¿Qué más vamos a hacer? Listo. Entonces, em, al sidebar top le vamos a dar una margen. En este caso, miren que la margen tiene varios tipos de márgenes. Entonces yo puedo decirle, ay, no, yo quiero una margen de arriba, de abajo, de izquierda, derecha, y otro tipo de márgenes que hay. En este caso, para lograr que este grupo de acá tenga como una buena margen, entonces le decimos el margin top y le decimos que sea de 65 píxeles. Porque como pudieron ver, esta margen de acá está muy pequeñita. Entonces ya cuando le damos este margin top de 65 píxeles y guardamos, bueno, no me la estaba cogiendo porque no la llamé con el punto. Ahora sí, ahora sí se me espació un poquito más. Listo. Eh, a la parte de sidebar bottom, bueno, no le vamos a hacer nada, lo podemos dejar así como está y le vamos a dar propiedades al círculo que no aparece por ahí. Entonces vamos a hacerlo aparecer. Al círculo que le vamos a dar. Le vamos a dar un ancho de 100 píxeles. Un alto de 100 píxeles también. Background color. El color se llama FFCCC 46. Un border radius. ¿Para qué utilizamos este border radius del 50%? Básicamente para que sea circular. O sea, eso, y también es algo que se utiliza acá en esta parte de Figma, y es que cuando tenemos estos botones, hay una parte de acá del diseño. Espérense, yo miro si de pronto tengo por acá. Bueno, no, tengo como muchas cositas. em, pero sí, básicamente lo que hace es como darle ese borde circular del 50% y le vamos a dar una margen de 0 y auto. ¿Esto para qué? Para centrar el círculo horizontalmente. Entonces por acá yo les voy a dejar como unos comentarios, si algo para que se guíen. Y es lo que les decía, o sea, para cada cosa CSS tiene un tag, entonces por eso es difícil como de aprender cada cosa, eso es según lo que yo vaya necesitando. Entonces por acá se centra el círculo horizontalmente, listo. Y guardamos y ya con esto nos aparece el círculo. Si lo queremos más grande, pues le podemos dar em, unas propiedades pues de ancho y de alto más grandes también. Puede ser así. Bueno,
Sigue lo que es el H3, que es para lo que dice Blancanieves. Entonces a eso le vamos a dar un atributo que es H3 y le vamos a decir una única cosa. Test align y le damos enter. Y ya con eso, inmediatamente, esta paginita, este de Blancanieves me va a quedar centrado. Y miren que no es como si me quedara centrado respecto a la página, o sea, toda la pantalla, me queda centrado respecto al componente padre. Y como este rectángulo está sosteniendo o está abarcando todos estos atributos, entonces Blancanieves me queda en el centro de este padre, que sería pues el vertical rectángulo. Bueno, em, vamos a darle a los botones, a los circular button, ¿qué le vamos a decir? Display block. ¿Qué logra este display block? Básicamente es para que un botón esté debajo del otro. O sea, como que no. ¿Qué pasa con este display flex? Cuando yo le doy en display flex, esperen un momentico, les muestro más o menos en qué consiste esto. A ver, acá desde inspección de elemento, yo puedo decir como que esto se vaya cambiando de tamaño, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera como un reactivo y yo hago esto, miren lo que hace el display flex, o sea, como que me va cambiando las cosas según lo que yo quiera. Y miren que los botones que están uno al lado del otro, con este display flex, pues según el tamaño se van poniendo uno debajo del otro y si es grande, entonces se pone uno al lado del otro, pero yo no quiero eso. En mi caso, yo quiero que los botones siempre sean uno abajo del otro porque se ve más estático, pues en mi caso. Entonces lo que hace este display block es que hace que los botones siempre estén estáticos. Esa es la diferencia del display. Cuando lo pones flex, se va a mover dependiendo de si tú necesitas un diseño responsivo o no. Si lo dejas bloqueado, va a ser estático. Listo. Entonces por acá les dejo ese comentario. Listo. Le vamos a dar un background color de este colorcito, que es como el rosadito bonito. Ah, no, es como este color del círculo. Le estamos dando este color del círculo. Em, Le damos un border, le decimos que no queremos ningún borde. Un border radius, que es lo que yo les decía. Entonces, al yo ponerle un border radius de 20 px, yo ya le estoy diciendo que yo no quiero que estos botones sean completamente como cuadriculados, sino que los quiero más bien como circulares, que sean como redonditos. Eso se logra con ese border radius. El padding de 15 píxeles con 30 píxeles. ¿Por qué le estamos dando dos? Básicamente le estamos diciendo que uno sea para arriba y abajo y otro sea para izquierda y derecha. Entonces ahí le estoy diciendo como arriba y abajo lo quiero de 15 píxeles, que me lo centre con ese 15 píxeles, pero a los lados lo quiero de 30 píxeles. Y el margin se lo vamos a dar de 10 píxeles y auto. Esto, ¿qué es lo que hace? Como darle una margen
pero automática, o sea, es como que centra los botones horizontalmente. O sea, se adecua a la pantalla como tal, con esta propiedad de auto. Y el margin top para que los botones tengan espacio. Entonces se lo vamos a dar de 10 píxeles. Sabemos que esa es como la parte que hay como arriba. Listo. Y le damos en cursor pointer. Igualmente, si no sabemos para qué sirve cada cosa, miren que si yo le doy como, le trato de dar clic, pero no, o sea, dejo el mouse encima de cada atributo, me dice, por ejemplo, que este cursor sirve para controlar la, el control sobre un cursor, o sea, como la apariencia de este cursor sobre un elemento. Esto es lo que está haciendo. Em, y ya con eso, le damos en Control Save y así nos quedarían. Espérate, yo miro este HTML circular button. Y yo acá la tenía como button. Bueno, dejémosla en button, pues, pero sí debía ser button. Mala mía ahí. Y así nos quedarían los botones. Entonces ya le damos como ese color, este padding más bonito para que me quede centrado, que queden como redonditos. Con eso logramos esto. Y que se pusieron, mis reservas y estos dos, se puso uno debajo del otro. Listo. Por la parte de main, le voy a dar un ancho del 100%. Le voy a dar un display flex. Recordemos que este main es el que va a contener todas estas dos cositas, o sea, este de mis reservas y esto de eh, la tabla. Entonces le damos ese display flex, le damos un flex direction column y ya con eso se me organizó un poquito, por así decirlo. En la parte del horizontal rectangle, o sea, lo que va a contener este container donde están mis reservas, le vamos a decir que queremos un color de fondo. El color es 4, 5, 10, 10. Y me va a dar un vino tinto, más o menos, sí, como un vino tinto oscuro, que es como está pues el prototipo en Figma, de 65 píxeles, el alto, le damos un padding left
para que estén mis reservas quede un poquito más centrado, o sea, que no quede tan pegado a este rectángulo vertical. Se lo damos de 65, no, de 80 píxeles. Un display flex y un color. ¿Cuál es la diferencia entre color y... Esperen, este va a ser el F5, F5, F5. Listo. O sea, este color es blanco. ¿Cuál es la diferencia entre color y background color? Este background color se encarga de darle color al fondo del contenedor. O sea, este vino tinto va a ser el rectángulo horizontal que va a contener a reservas. Pero este color blanco le va a dar ese color blanco a la letra mis reservas para que se vea bonito. Les muestro cómo queda. Ahí ya logramos hacer ese encabezado de mis reservas. Para la tabla, le ponemos un width de 100%. ¿Y qué hace pues esto para que ocupe todo el ancho del contenedor? Le damos un border collapse y le damos esa propiedad collapse. Este border collapse nos dice que selecciona una como un borde de la tabla, o sea, como que le da un poquito de estructura a la tabla en cuestión como de los bordes. Y le damos un margin top para que no quede pegada a este contenedor de arriba. Se lo damos de 20 píxeles. Entonces ya acá, espérenme, bueno, acá me equivoqué. Recordemos que el table es propio de HTML, entonces ese no necesita punto. Y acá ya le dio como un poquito de orden. O sea, se separó y ya está un poquito más ordenada la cuestión de la tabla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a diferenciar el color de las columnas con las filas. Entonces, em, ponemos ese comentario y le vamos a dar a los atributos TH, que recordemos que uno es de las filas y TD que es de las columnas. A ambos le vamos a decir que tengan un padding de 10 píxeles para que queden centradas respecto como a la tabla como tal. Y le vamos a dar un border de 1 píxel solid y como un colorcito. Entonces ya cuando le damos este atributo, ya nos está separando y no se ve muy bien, chicos, pero miren que no se alcanza a ver bien por este color. Espérense un momentico para mostrarles que ya la tabla está teniendo estos bordes. Entonces, por acá. Bueno, cambiémosle el color total para que vean. Epa. Entonces ya le cambié ahí y ya pueden ver que la tabla ya tiene un borde
que está separando pues bien mis elementos. Y al TH ya le damos otro colorcito diferente. Entonces ya le damos un background color. El color se llama FFP6C1 y me va a dar un colorcito de fondo rosado para que sepamos, en nuestro caso, que el TH va a ser esta propiedad de columnas y los otros, los TDs, van a ser las filas. Em, y bueno, en cuestión de los botones, creo que no me están. Ya con esta propiedad creo que ya se me pueden alinear los botones. Mm, a ver, con el Justify. Le damos el Center y a ver si de pronto, ok, no me está dando con eso. Mm, a ver qué está pasando en el contenedor, que sería el vertical rectangle. Vamos a darle una like item center. Y ahora sí se me está centrando. Ya para que esto quede pues ya más bonito, habría que ajustarle pues como un tamaño de ancho a los botones. Eh, Podemos darle a ver, no me acuerdo, es width. Eh, bueno, démosle de pronto un width de, no sé cuánto ocupará esto. A ver si le doy un width de 100 píxeles. Ok, se me puso muy pequeñito. Y ya se me puso muy grande. A ver, por ahí 250. Epa, ahí ya quedó un poquito más bonito. Y bueno, ya eso sería todo. Mi tip sería, chicos, si a ustedes les gusta esta parte de front, eh, ensayen mucho con las herramientas, que miren cada atributo, ay, qué pasa, así como estaba jugando en este momentico, pues, entre comillas, jugando, probando más bien, diría yo, cada cosita que tú quieras ver, como, ay, qué pasa si le hago esto, y así vas aprendiendo más fácil con la práctica. Todo, cada tema, de hecho, con todos es cuestión de práctica. Recursos que les puedo dejar. A ver, en esta parte de talleres realizados, creo que también hice el semestre pasado una de maquetación HTML y CSS, pero creo que esta vez quedó más bien hecho pues este taller hoy. Igualmente les dejo acá porque no solamente está eso, sino pues todos los talleres que se dictaron el semestre pasado. Em, saben que con Figma hay una parte de Build Mode que ustedes pueden crear primero el diseño y después ver el código en CSS, pero en este momento estoy teniendo como problemitas para pedir estos permisos, pero dicen que pidiendo como permisos mostrando que somos de la universidad, pueden dar esos permisos pues para analizar el código. Um,
Estas presentaciones yo se las voy a subir a Teams. Les vuelvo a dejar el link de asistencia, que no se les olvide, que eso también lo miran como los profes. Y sí, pues estos cursitos se encuentran fácil en la web. Por ejemplo, um, hay cursos de Figma que pueden ver en YouTube. Y si me encuentro por ahí algún cursito chévere de HTML, sí me lo encontré, pero no lo tengo acá guardado. Lo puedo buscar y se los puedo dejar después por la página de Teams. Y si me encuentro uno de CSS, si algo se los mando. Y bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta o si todo quedó claro, si hubo alguien que... Ah, ¿saben qué, chicos? Les voy a dejar por último recurso el GitHub de, em, de los monitores. Este repositorio, no, este no es. Es este de acá. Code Factory URA. Esta, esta organización la creamos pues como desde que empezamos Juan Guillermo y yo como monitores y ahí pueden ver muchos repositorios. Creo que ya tenemos bastantes repositorios que hemos hecho y ahí está ya subido el repo de este laboratorio que acabamos de hacer. Este es el último, se llama HTML CSS vuelos. Y de hecho, en este repo van a ver lo que yo hice, que les acabé de explicar, que sería el index y el style. Y hay otra manera de hacerlo, que mi compañero lo estaba haciendo con el Figma, con el CS de Figma, y lo pueden probar también, el index 2 y el style 2. Ya serían como dos repos ahí distintos con los que pueden probar. E igualmente, pues ya hay repos de toda clase, pues ya de maquetaciones en React, con Java, o sea, TypeScript, ya hay más cositas pues ahí. Entonces ya para que le den una miradita también al repo. Y bueno, dejaré de grabar.